¿Quién leyó? Ok, pues ¿qué es rehabilitación cognitiva? Bueno, leyeron, o sea, Restaurar funciones ajá, ¿cuáles? cognitivas. Pues sí, ¿cuáles? ¿Cuáles son? La memoria, La atención, la concentración. principalmente, ¿no? La memoria, la atención y las funciones ejecutivas son las que más se rehabilitan. También hay como esta parte de rehabilitación del lenguaje, pero es más complicado. ¿Qué más? ¿Qué más leyeron? Y hay una rehabilitación que es enfocada en recuperar las habilidades que se perdieron y otra es como más de compensar las habilidades que se perdieron. Entonces tenemos varios procesos o varios mecanismos de rehabilitación cognitiva. Justo la recuperación, la sustitución y la optimización de cosas que ya están ahí como medio fregadón, pero todavía las podemos como salvar. Entonces la idea es que ustedes a través de las pruebas podrán evaluar qué funciones están todavía conservadas y cuáles ya no. Y las que ya no estén conservadas, entonces las van a, o sea, van a utilizar las que sí están conservadas para que las que no lo estén puedan tener algún tipo de función, la que sea, ¿no? Algún porcentaje de función. De esta manera, lo que vamos a hacer es como rodear la lesión, que ya está, y tratar de que las funciones que están conservadas puedan de alguna manera como sustituir o compensar las que no. Y si ya de plano no se puede hacer nada, ¿no? O sea, ni por lo motor ni por lo cognitivo, entonces buscaremos en herramientas de sustitución. Las herramientas de sustitución son cuando una función está completamente perdida, ¿no? Como por ejemplo en la fascia cortical, ¿no? Entonces ya no hay nada de lenguaje, absolutamente nada, ni motor ni sensitivo. Y entonces, ¿por qué lo podríamos sustituir? Por a lo mejor por la escritura, si está medio conservada la vía, ¿no? O por el signo lógico. Igual, si esa vía está medio conservada, si no, si es completamente cortical y está destruido todas las áreas del lenguaje, si es, por ejemplo, un EBC muy extenso, entonces no hay manera y ya no hay nada que hacer por ese paciente, ¿no? O sea, si interconsulta la composta y ya. ¿De acuerdo? Entonces, no hay manera. Aquí, ¿ok? Muy bien. Para abajo Sí, se frició. Como en Bob Esponja. Sí, me voy a composter. Explotan las cosas de la nada. Explotas ahí. ¿Cómo crees que en el entorno tienen de gracias. Entonces, bueno, la rehabilitación neurocognitiva es el término que utilizamos para designar cualquier estrategia de intervención o técnica que tenga como objetivo permitir a los pacientes y familiares manejar, sobrellevar o reducir el déficit cognitivo que se produce por una lesión cerebral. Entonces, el concepto de rehabilitación cognitiva es sistémico, por eso habla ahí de los familiares. Dentro de estas técnicas está la psicoeducación. Entonces, la psicoeducación se da principalmente a los familiares o a los pacientes. A los familiares. O sea, evidentemente psicoeducamos a los pacientes, pero lo hacemos más en el contexto clínico. O sea, no es que los reunamos a todos y demos psicoeducación, sino que se va dando en las consultas o en las hospitalizaciones, etc. No así en los familiares. Entonces, no hay una intervención específica sobre los diferentes procesos cognitivos. O sea, no es que haya solo uno para atención, solo uno para memoria, etc., sino que los vamos conjuntando. Es una combinación de estrategias. Ahora, dentro de la rehabilitación cognitiva está la inserción laboral y la terapia ocupacional. No las psicoterapias. Las psicoterapias son otro rollo. Entonces está psicoeducación, inserción laboral y terapia ocupacional. Y de esas se derivan como las alternativas, ¿no? Como las que sirven para
relajación, imaginería, etcétera, que también sirven para psicoterapia, pero aquí dentro de rehabilitación no metemos psicoterapia como tal. Ujú. Como otra parte del tratamiento psicosocial. Entonces, en 1989, estos autores, Solberg y Mathieu, son como las pioneras, ¿no?, de la rehabilitación neurocognitiva, porque antes se hacía, pero no tenía como una estructuración. Entonces la definen como un proceso terapéutico cuyo objetivo es incrementar o mejorar la capacidad de un individuo para procesar la información. Entonces, habíamos hablado que la velocidad de procesamiento no es una función como tal, sino un epifenómeno. O sea, está por ahí, por arriba de las funciones cognitivas, como un dron, ¿no?, de alguna manera supervisando que éstas se lleven a cabo de manera adecuada, pero no es una función como tal, es una característica de las otras funciones. Estos son los objetivos, que es mejorar el desempeño funcional, conseguir autonomía, establecer rutinas para que puedan automatizar o reautomatizar otra vez lo que ya habían aprendido, y la psicoeducación, ¿no?, la enseñanza a la familia. La idea es que el trabajo se concentre en las actividades de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en el laboratorio o en el taller o en el consultorio, pues el paciente no va a tener ningún beneficio. O sea, se va a aprender la técnica y le va a funcionar perfecto y no va a pensar que está mejorando. Y cuando está afuera, en su ambiente natural, no va a servir de nada, ¿no?, evidentemente. Existen varios enfoques teóricos. Está el enfoque conductual, ¿no?, el cognitivo y el sociohistórico. Entonces el conductual pues, nos habla de los efectos del mundo exterior sobre la conducta. El cognitivo sobre el procesamiento de la información. Y el sociohistórico dice que todos estos procesos que nosotros aprendemos a través del proceso de enseñanza-aprendizaje están determinados por un proceso social y lingüístico. Entonces comentábamos con sus compañeros en la rotación que desde que somos muy chiquitos, ¿no?, en los kinders y en los preescolares, no tenemos buenos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo nos enseñan a las tablas de multiplicar? A través de la repetición, ¿no? Y está uno como tarado todo el día, y 2 por 1, ¿no?, de toda la noche, hasta que tu papá te cachetea, ¿no? Y luego se las pregunto cuando son residentes de psiquiatría, 7 por 6 y no dan una. Bueno, ya. Ni yo, ¿no? Entonces la repetición no es una buena forma de aprender. De hecho, la repetición no sirve para aprender porque no genera un aprendizaje significativo, porque no es relación con nada, solo estás imitando, solo estás repitiendo. El aprendizaje significativo se da a través de la relación, de la vinculación con otra cosa. ¿Qué otra técnica de enseñanza-aprendizaje conocen además de la repetición? La asociación. ¿Qué más? Entonces sí, por ejemplo, la asociación, pero en contexto de repetición espacial, o sea, hacer unas asociaciones y que se repitan con cierto intervalo. Eso sí funciona. Ajá. ¿Qué más? Eso de experiencia. esas técnicas de memoria, ¿no? Unas son mnemotecnias, otras son como el pomodoro, ¿se acuerdan? Ah, sí, pues como de atención. Minutos y luego. Ajá. ¿Qué otros? En medicina tenemos mucho lo de las mnemotecnias, ¿no? Sí. Y entonces hacemos como estas, la de los pares craneales que repetíamos como lejos, ¿no? Todos en la escuela de medicina. El SAT Persons, finalmente, es una mnemotecnia, es de las poquitas que tenemos en psiquiatría. Entonces, evidentemente la parte conductual pues va a utilizar técnicas de conducta y principios del aprendizaje para conseguir los cambios deseados. El cognitivo va a reconocer los conceptos de entrada, como el performance es como la acción, ¿no?, o sea, el proceso, y la salida. El input son todos los estímulos que entran a través de los sentidos, y el output, la respuesta que nosotros vamos a dar en concordancia a ese estímulo, ¿no? Si por ejemplo ahorita entra un tigre al salón, el tigre es el input, ¿no? Lo que hagas es el performance y el output es tu respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué harían? Pues se echan a correr, ¿no? O sea, uno se pasa, en otros como suricata caen al suelo, ¿no?
Y otros podrían incluso echársele encima al tigre, el león, lo que sea, ¿no? Como en un intento como de atacar. Espero que no lo hagan porque no les va a funcionar. Esto lo que hace es pretender modificar la conducta mediante la manipulación o cambios internos, en fin, entonces finalmente sigue siendo conductual, aunque sea cognitivo. Y el sociohistórico tiene que ver con una cosa que se llama andamiaje. El andamiaje es cuando nosotros aprendemos algo, ¿no? Tenemos que crear la huella de memoria para que se fije. Y es como un andamio. ¿Sí saben lo que es un andamio? Como los bloques de Lego, ¿no? Que te sirven como para escalar, ¿no? Acuérdense de Mario Bros. Ya esos como barritas, entonces sube, ¿no? El andamiaje lo que hace es pasar de un nivel a otro el aprendizaje para que se fije en la corteza. Entonces, ¿qué hace primero? Pues a través de la atención, de un arousal adecuado, ¿no? De un tono cortical basal adecuado, entonces pasa por medio de las gnosis y las praxias hacia un lenguaje, y ese lenguaje lo que va a hacer es que convirtamos el aprendizaje en algo significativo para nosotros, que es subjetivo, y de ahí al almacén de memoria a largo plazo. Entonces, si ya está en el almacén de memoria a largo plazo, ya es una huella que se va a fijar en corteza, ya no se va a perder. Podemos acceder a ella a través de claves o de manera espontánea. Entonces, memoria y aprendizaje están completamente relacionados. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para resolver un problema o para llegar a un objetivo, para alcanzar una meta, ¿de acuerdo? Eso es el andamiaje, esa serie de pasos para alcanzar una meta o la consecución de un objetivo. Ahora, lo podemos reorganizar, sí. No todos pensamos de la misma manera. Si yo les pido ahorita que la resolución de un problema sencillo, ¿no? O sea, que se pongan en parejas y empiecen a platicar acerca de la última película que vieron, ¿no? Entonces, unos se van a contar con el amigo que está como más relacionado con ustedes en la residencia, y el otro va a la escuela y se va a voltear y, sí, tú con el que me queda cerca, ¿no? Entonces, esas formas de resolver los problemas es lo que hace que el andamiaje sea diferente y lo podamos reorganizar. Ahora, si suena la alarma sísmica, ¿qué van a hacer? No, Busca mi zona de seguridad. primero se repliegan. Mantener Pero- la calma. Primero se repliegan y luego ya salen, y todos aquí, la impulsividad a todo lo que da. O sea, me salgo y ya. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para evitar el impulso, para que el frontal funcione de algo, por una vez en la vida, ¿no? Entonces hay diferentes paradigmas también para la rehabilitación. Por ejemplo, en los años 50, 80 del siglo pasado, todo se centraba como en el cerebro lesionado. Estaban como muy interesados en que el problema estaba como localizado en la persona y se focalizaban en el déficit o el síntoma. Entonces, el médico era el único responsable de esta situación. ¿Y qué era lo que hacía el médico? Pues dar medicina, porque no tenía problema. Y si era cirujano, pues entonces dar. Pero no había una recuperación ni espontánea ni dirigida del proceso lesional. Y entonces el objetivo era solamente reparar y aceptar. Entonces, cabía aquí como me resigno a que ya me dio un EBC o me dio un tumor y entonces voy a quedar con la patacucha, porque la memoria me dio mal y ya no hay nada que hacer, ¿no? Solo reparaban y aceptaban. Ya después, ¿no? En el paradigma de readaptación psicoemocional, el problema se centra en las habilidades perturbadas, no en la localización. Y el problema se centra en la interacción individuo y medio. Entonces aquí el objetivo era no solo reparar y aceptar, sino redefinir a la persona. Entonces, si una persona recibía un diagnóstico psiquiátrico que tenía como deterioro cognitivo, cuya evolución era el deterioro cognitivo, entonces abordaban la parte del deterioro cognitivo, pero no se centraba como la identidad de la persona en que estuviera lesionada, estuviera como discapacitada, ¿no? De esa manera podíamos meter técnicas y optimizar lo que le quedaba todavía como bueno o indemne al paciente. Y finalmente, después de estos dos paradigmas, el paradigma actual,
que excluye, ¿no?, por completo las otras dos partes, y entonces se centra únicamente en la parte sistémica, en la comunidad, o sea, en la familia, el trabajo, los amigos y la sociedad. De esta manera nosotros creamos lo que queremos crear como autonomía o independencia, y el objetivo es el establecimiento de relaciones culturales definidas. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo un paciente esquizofrénico que antes venía a hospital parcial y ahorita ya no hay ese modelo, entonces lo que yo quiero tratar de hacer es que pueda allá afuera insertarse en un medio laboral, o que pueda volver a estudiar, etc. Entonces me tengo que valer de otras cosas y de otros sistemas alrededor para que esto pueda ocurrir, como por ejemplo estas empresas que yo les había comentado la vez pasada, las instituciones de asistencia privada o alguna situación por fuera de lo que le podemos ofrecer como psiquiatras únicamente. ¿Qué es lo que podemos ofrecer como psiquiatras? Pues una parte es la parte farmacológica, otro tipo de técnicas que no sean farmacológicas como la psicoterapia, y finalmente la rehabilitación. Pues no es que sean como pasitos así uno tras del otro, sino que podemos utilizar los tres al mismo tiempo. Como lo que ven en el modelo del doctor Muñoz, está el doctor Tino, ¿no? Bueno, el doctor Flores, en como la evaluación, y al mismo tiempo está Muñoz ya viendo pacientes en los 2 años de intervención, y luego está Raquel, o estoy yo, dando como la parte psicoterapéutica, y luego está Jessie Chan, o ¿quién estaba? El doctor Mendieta, haciendo como la orientación legal, ¿no?, para pacientes con TLP. Eso es muy nuevo, apenas se implementó. Y está además Leti Delgado viendo a los familiares, ¿no? Leti Delgado, La del listón amarillo. No, la del listón amarillo es Enaina y Greta. Pues Leti está en otra parte viendo a los familiares de esos pacientes, con el psicoeducativo de los familiares. Entonces, son procesos en paralelo, y eso le sirve mucho más al paciente, que termina el de valoración y entonces empieza el de 2 años, y después del de 2 años viene el cognitivo, y ya después de 2 años hasta que se los lleva la fregada de estar viniendo. Entonces ya no vienen a las otras partes, por eso se hace así, en paralelo. Ese es el paradigma de interacción psicosocial en el que está basado en el modelo del doctor Muñoz. Ese modelo tiene toda la vida, ¿no? Tiene mucho tiempo. Que se han ido agregando cosas, pues sí, porque se ha ido como perfeccionando, pero está basado en esto. Entonces, es un modelo psicoterapéutico basado en un paradigma de integración psicosocial. Luego, existen modelos también, por ejemplo, el modelo de representación local o modular, los modelos multimodales o holísticos, y el modelo social, que es prácticamente lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, el modelo cognitivo está basado en modelos experimentales y se orienta más a la restauración que a la compensación. Entonces, especifica qué debe tratarse, pero no te dice cómo. O sea, ahí está la lección, hay todas te bolas para repararla o compensarla, optimizarla, lo que sea. ¿Vale? Enfatiza y confronta la discontinuidad de las alteraciones dentro de un dominio cognitivo. Y hagan de cuenta que el modelo cognitivo lo único que hace es valorar y clasificar, ¿no?, las lesiones en las diferentes funciones mentales. Pero no te dice, o sea, sí te dice, por ejemplo, está alterado el módulo de atención sostenida y la memoria a corto plazo dentro de la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, ¿no? Si tú no sabes esos conceptos, como si te hablaran en chino, no vas a poder entender de qué manera vas a tratar a este paciente. Entonces, si está afectada la atención sostenida, ¿qué está afectado en términos coloquiales? La concentración y luego la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, quiere decir que el arousal está bien, pero que no se puede focalizar, que no puede focalizar toda su vida psicológica en un solo objetivo. Y de ahí, si tú le das una instrucción, no la puede guardar en la memoria a corto plazo, y entonces no puede ejecutar la acción para resolver el problema. ¿Qué le hacen primero? ¿Cómo lo rehabilitamos? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le harían? 3 chingadas, ¿no? Quizá primero algo que estimule su memoria,
Antes, La atención. no la atención. ¿Cómo alguna técnica atencional que se les ocurra como para que se pueda focalizar? El metil. Por ejemplo, de como que es el neurofeedback, ese que como que, pues, no sé, es Algo más sencillo. O sea, piensen como en lo más sencillo. Exacto, ¿no? Primero quítale tanto estímulo, ¿no? La sobreestimulación, y entonces se como que se despeja, ¿no? Como que hace espacio. ¿Qué más? O sea, ya redujimos estímulos, ¿qué más podemos hacer? Pues cronometrar que cierto tiempo preste atención, descanse y después otra vez. En la unidad de tiempo. ¿Se acuerdan de estas caricaturas viejitas de Bugs Bunny? ¿Cuánto duraban más o menos? Como 12, 14 minutos, ¿no? Entonces, si ustedes ponen a un chamaco y el chamaco se queda toda la caricatura, ponen lo que no tiene que tener. Y a los 2 minutos empieza como a moverse, a saltonear por ahí, y ahí se va, el chamaco está de achos. Entonces pongan al paciente a que dentro de una unidad de tiempo corta, unos 7 minutos, ¿no? Haga un ejercicio, una tarea que ustedes le pidan. Entonces empiecen con tareas cortas y las cronometran y dejan descansar un rato, y luego tareas cortas y aquí 1 hora y media más o menos. No utilicen tareas en papel, las tareas en papel son de hueva, ¿no? Básicamente. Entonces los crucigramas y los rompecabezas y los mandales, esas mamás y esas cosas no van a funcionar en los pacientes. O sea, eso de ponerle crayoncitos y cosas. Mejor utilicen como por ejemplo los cubos de historia, ¿de acuerdo? Ponle los cubos de historias, que haga una tirada y que te dé una historia que dure por lo menos 1 minuto. Y así 3 veces. Y luego lo dejas que papalotee y otra vez. Eso va a aumentar su concentración, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos en este mismo paciente que no le sirve la memoria de trabajo? Ya se concentró, ¿ahora qué le hacemos? Ya se puede focalizar en algo. ¿El tipo de instrucciones? El tipo de instrucciones, ¿cómo las ves? Que sean instrucciones sencillas, concretas. No le rebusquen mucho aquí. A ver, señor, usted le va a poner aquí estos dados que se encuentran aquí de colores muy bonitos. No, güey, así rápido, ¿no? Sí, te haces una tirada con estos dados y lo que te salga me con historia ya. Así, concreto. Casi como si le estuvieras hablando al novio. ¿Okay? Así, pásame eso que está ahí, de qué color es negro, ya, así. Acuérdense cómo nosotros los hombres somos así, como de concretita la cosa. Y van a rehabilitar una mujer, pues sí, denle toda la vuelta y al color y lo que quieran. ¿De acuerdo? Ahora, la otra parte es que va a establecer un modelo de procesamiento de la información. Entonces yo les pedía en algunos de la aportación que leyeran la teoría de modularidad de la mente, que es una teoría computacional que divide a nuestras funciones cerebrales, ¿no?, en diferentes módulos. Entonces tenemos un módulo muy básico que es la atención, ¿no? Está representado por la atención. Luego un módulo central que está representado por nocias y praxias y lenguaje, que es el módulo de asociación. Y luego un módulo terciario o final, que es el módulo de ejecución. Entonces este módulo del medio, que es de asociación, va a ligar la atención con la ejecución. De esta manera nosotros podemos entender a nuestra mente como si fuera una computadora, ¿no?, que tiene un sistema supervisor, que tiene 2 tipos de memoria, ¿no?, y que tiene una parte de ejecución. De esa forma nosotros podemos rehabilitar a las personas, ¿no? O sea, ¿qué le falta? Si lo que está hasta abajo, o sea, si desde abajo en la atención está mal, si la asociación es lo que está mal o si la ejecución es lo que no sirve. Estos sistemas, ¿no?, cada uno de ellos es responsable de llevar a cabo cierta parte del procesamiento de la información. La única función que no procesa información, ¿cuál es? La atención. Es la única función mental que no procesa información. Solo la filtra, la deja pasar, o no, la retiene. ¿De acuerdo? De ahí en adelante, todas procesan la información. De esta forma, ¿no?, la intervención estaría dirigida a los módulos que no funcionan bien después de una evaluación. Ahora ya veremos después cómo vamos a evaluar al paciente. Esto lo tenemos que hacer dentro del modelo clínico, ¿no?, porque los anteriores son como muy de laboratorio. Entonces en el modelo clínico ya le vamos a meter como lo práctico.
¿no? O sea, sí, te voy a poner a hacer historias, pero a mí de qué me sirve que hagas historias, o de qué me sirve que hagas un tangram, o para qué te pongo un, no sé, un rompecabezas o algo así. Cuando nosotros valoramos a una persona y entonces vemos que lo que está mal es no solo la atención, sino la planeación, la organización y este tipo de cosas, entonces de esa manera podemos escoger qué vamos a utilizar para rehabilitar. Pero eso ya lo vamos a hacer de manera clínica. El modelo clínico lo que te dice es que tienes que tomar en cuenta que es un paciente con una afección, ¿no? En nuestro caso, una situación de salud mental, que además tiene otra condicionante, que son los fármacos, ¿no? Y la mayoría tienen fármacos que le producen disminución del arousal, o sea, el tono cortical basal no está muy bien, y entonces no le podemos poner tareas complejas. Tenemos que empezar de tareas sencillas e ir aumentando el grado de dificultad. Ahora, si usted, porque nos ha pasado en el servicio, al día siguiente que lo ingresan y lo mandan a las pruebas y el pobre paciente no puede hacer nada porque está más sedado por la PES, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan intervenir a un paciente que no tenga tanta sedación, si no, no funciona. Por un lado, y por otro lado, tienen que tomar en cuenta qué tipo de medicamentos está utilizando. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el alprazolam genera que se fije el trauma? O sea, que se hagan como más huellas dentro del estrés postraumático. Acá funciona igual. Si nosotros utilizamos diferentes tipos de benzodiazepinas, unas nos bloquean por completo y otras nos pueden ayudar. El alprazolam tiene muchos síntomas cognitivos, entonces un paciente con alprazolam es muy difícil de rehabilitar porque no se va a poder concentrar prácticamente nunca. Entonces, ¿cuál utilizamos? El LORA, que sería como el que tiene menos efectos cognitivos. Entonces, si pueden cambiarle a sus pacientes sería buena idea. O el Victan, no sé si alguna vez conocieron el Victan. El Victan es una benzodiazepina viejita que se llama loflacepato de kilo. Ah, sí. Y es buen medicamento y no tiene efectos cognitivos. Entonces sirve, Es como o sea, te ultracorto, seda. ¿no? ¿Mande? Es como de acción ultracorta. Ajá, exactamente. Entonces te sirve como para la ansiedad, te calma bien, te hace dormir, pero no tienes como esos blackouts, ¿no? Con el alpra y el También Solpidem, ¿no? Ahí como que tiene un efecto ahí como en memoria, como que fija mejor, pero el luego... Solpidem como fija que- mejor, pero Ajá. te pega mucho en la atención. Sí, justo, ajá. O sea, haz de cuenta que la huella de memoria sí jala. O sea, lo que aprendiste hoy para mañana, padre, pero mañana Sí. no vas a poder aprender Exacto. nada. Ya. Ujú. ¿Vale? Y luego, el modelo funcional o ecológico, que implica la descripción de cómo son estos procesos cognitivos y cómo participan en la realización de actividades de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, está la memoria prospectiva, que es la formación y registro de la intención de la acción. Tiene que haber un intervalo de retención, uno de ejecución de la acción pospuesta, ¿no? Y la evaluación y registro del resultado. La memoria prospectiva nos sirve para eliminar esta situación de, se me fue el término ahorita, que está tan de moda. No, cuando no puedes empezar a hacer las cosas, o más bien empiezas Procrastinar. Eso. Entonces la memoria prospectiva nos sirve para esto. Para no estar como delegando, bueno, no delegando, como retrasando lo que vamos a hacer, no, aplazando, exacto, lo que estamos haciendo. Y entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, por ejemplo, no puedo acabar la tesis, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues me amarro a la silla un fin de semana y me acerco agua y comida y de ahí hasta que acabe por lo menos el marco teórico. Para eso sirve la memoria prospectiva. O sea, la memoria ustedes la conciben como hacia atrás, pero la podemos proyectar hacia el futuro para conseguir un objetivo, para llegar a una meta, para alcanzar una meta. Ahora, ¿por qué ecológico? Ecológico significa que vamos a utilizar el menor número de recursos en el menor tiempo posible para poder rehabilitar a una persona. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes piden las pruebas psicológicas en piso, ¿cuántas pruebas proyectivas le hacen al paciente? Como 10, ¿no? Entonces, con una es más que suficiente para saber cómo está ese paciente, no necesitamos tanto. O sea, a eso se refiere con ecológico. Si nos podemos ahorrar varias cosas, es mejor que lo hagamos, ¿no? Para que el paciente no se canse, ¿de acuerdo?
Ahora, la base cerebral pues es la neuroplasticidad, ¿no? Y ustedes la conocen bastante bien. Puede haber recuperación espontánea, pero definitivamente cuando son lesiones, por ejemplo, por EBC, acuérdense que las lesiones por repercusión nos generan más problemas que la lesión como tal. Entonces, ¿en qué momento agarrarían a un paciente con un EBC para empezarlo a rehabilitar? Tiempo después, ¿no? Es que depende ahí. Depende, porque sí. ¿De qué? Cuando está la penumbra. Cuando está en penumbra, ¿no? Pero tú está cañón Es que- agarrártelo ahí, ¿no? Como que igual depende mucho. Son muy feos eso, te lo agarras en la penumbra. ¿En qué, Vani? O sea, depende de varias cosas. El tipo, cuando debe ser si fue hemorrágico, o si fue la extensión, también, no sé o sea, si está primero hay que estabilizar como que su vida, o sea, que al final sí pueda aprovechar, ¿no? Sí, o sea, primero pues lo estabilizas a ver si pues, Sí, va digamos, a vivir el hermano, ¿no? o No, sea, pues, ya, ¿para qué si lo no metes? tiene ninguna cuestión así como de vida o muerte y no tiene riesgo de hemorragia ulterior, dependiendo del tipo que haya sido, es a la brevedad posible, Incluso pero eso hay- varía, ¿no? O sea, Hay neuropsicólogas ujú. que rehabilitan dentro de la UCI, ¿no? O Ah, sea, entran a la UCI con los neurólogos y demás, y ya desde ese momento están haciendo observaciones y valoraciones para ver de qué manera lo pueden como optimizar. Ujú. Es de la brevedad, pero como valorando riesgos. Claro, o sea, el principio de todos es que se mantenga su vida, ¿no? Ujú. Evidentemente. No, así, ay señor, vamos a jugar al rompecabezas. ¿no? Ajá, sí, Estas son las variables que intervienen en la recuperación, que es la forma de instauración de la enfermedad, o sea, si fue súbita o progresiva, la lateralidad, que era algo de lo que hablábamos también en la sesión de la rotación, la etiología, la conciencia del déficit. Esto es bien importante. Si el paciente está consciente de que están pasando cosas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que empiezan con afasias, entonces empiezan a confabular o a hacer circunloquios, porque ya no pueden nominar. Entonces ahí todavía se están dando cuenta de que algo está mal y como que jalan todavía como para que los demás no se den cuenta, pero ya hay problemas. Como Pánfilo. ¿Mande? Como Pánfilo. Como Pánfilo, ¿no? Pánfilo es un paciente afásico que estamos viendo ahorita. Una vez que es consciente del déficit pueden pasar dos cosas: o se frustra por completo y te manda la fregada, ¿no? O se motiva para estar mejor. Pero ¿qué pasa con los pacientes demenciados? Ya no hay motivación. Entonces se va a frustrar porque se va a frustrar. Y entonces lo tenemos que manejar para que no se deprima. Edad y la cuestión sexogenérica. El nivel premórbido también es súper importante, porque si quieres hacer rehabilitación y el nivel premórbido es un CI límite, ¿no? Pues no lo vas a convertir en genio. No va a funcionar. La gravedad de la lesión, como decía Vani, y la etiología. ¿Qué será más fácil rehabilitar? ¿Un EBC o un TCE? No, Prácticamente funcionan igual. es que igual depende, ¿no? Digo, los mecanismos. Igual depende del mecanismo, pero casi siempre las dos son problemas. Sí. ¿no? Y si intentamos, por ejemplo, rehabilitar un deterioro cognitivo leve a un esquizofrénico crónico, ¿cuál jalará mejor? El deterioro cognitivo leve. Porque el otro se nos puede salir del huacal, ¿no? O sea, se puede ir como para fuera de la realidad y ya no va a tener conciencia del déficit. Y el SL sí, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las pruebas que utilizamos. El neuropsi lo puse más como porque es como el antecedente de las otras pruebas y porque es el único que está realmente hecho aquí para población mexicana de tamizaje para toda la función. Pero el neuropsi ya no tiene mucha validez. La primera conceptualización del neuropsi era que en las categorías diagnósticas se dice que tienen deterioro cognitivo normal y eso no es Ya no existe. real, ¿no? O sea, una persona debe estar indemne, íntegra, pero no puedes clasificarlo como deterioro cognitivo normal. El deterioro cognitivo ya es anormal de por sí. Entonces, por eso ya no nos sirve tanto. Nosotros utilizamos el BANFE, que es la batería de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, que ya estamos medio atrasados porque ya salió el 3, ¿no? Pero está muy caro, son pobres. La Torre de Londres para función ejecutiva, el STRUP también,
el D2 de atención, el Wisconsin, que les encanta a sus compañeros aplicarlo, ¿no? Es el de las clasificación de cartas de Puffer. Entonces me dice César, es que me faltó que hacer otra vez el estudio. Y el Barcelona es muy grande, es la mejor batería que ustedes se pueden encontrar para evaluación cognitiva. Son 63 subpruebas, ¿no? Es sumamente extenso, pero evidentemente no se usa todo. O sea, tenemos que escoger las pruebas que le vayan a funcionar al paciente para evaluar. Y si no, utilizamos la versión breve, que ni tan breve porque son 23 subpruebas, ¿no? Que es la que hacen ustedes en el servicio. Ahora, este año salió el Barcelona para discapacidad intelectual. Entonces ya podemos medir deterioro cognitivo dentro de la discapacidad intelectual. Que eso es una de las cosas que nos faltaban. O sea, está así porque estaba tonto desde chiquito, ¿no? O sea, porque así nació. Pues, o estaba menso y se empezó a deteriorar aún más. Oye, y hay pruebas que distingan, porque el otro día sí me estaba ahí como echando un argumento con un doctor de que, porque, o sea, hay alguna prueba, o sea, es algo similar a lo que comentas, o sea, trastornos del neurodesarrollo que son crónicos, por ejemplo, alguien que tiene TDA, ¿no? Y si nunca jamás lo diagnosticaron porque el señor tiene 80 años y a lo mejor en su tiempo no se diagnosticaba eso, ¿cómo podrías diferenciar si tiene, porque va a tener un déficit en la atención, puedes pensar que fuera algún deterioro, inicios de algún deterioro cognitivo, o puede ser que así haya funcionado más o menos toda su vida? ¿Hay algún test que nos ayude a diferenciar entre trastorno neurocognitivo y TDA en esa población? Así como tal, como lo dices, no, pero sí te puedes aproximar con el Barcelona. Con el Barcelona de discapacidad intelectual. O sea, aunque sea autismo. El que sea. Okay. O sea, va construido bajo el constructo, valga la redundancia, de neurodesarrollo. Okay. Entonces, por eso está padre. Sí, porque justo, o sea, digo, al final ya en adultos mayores rara vez se da tratamiento, pero, o sea, al final, ¿cómo distingues? Ajá, pues sí, no, ya. Pero, pues bueno, al final, pues, digo, al final de empezarle, no sé, algún. Sí, le puedes poner, por ejemplo, bortioxetina o flujo. Ok. Sí, o no sé, o sea, pero a diferencia de empezar a meter, no sé, donde o alguna otra cosa, exacto, pues ahí sí ya sería una equivocación grande, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese contexto clínico te sirve mucho más meter ISRS con buen perfil cognitivo que un antidemencial. El antidemencial no le va a Y ahí, funcionar. pues justo es o sea, es como la disyuntiva, ¿no? Sí. O promotores del fosfolípido de membrana. Para como optimizar la conexión. Okay. Es la citicolina. Ya. Le metes pulsos de citicolina y jala más que si le metes de latinina. Okay. Que son los parches. Sí. Ok. Sí, suena muy bonito, pues el Barcelona nuevo de discapacidad intelectual, pero está también carísimo. Todavía no podemos acceder a él. Aunque hay una neuropsicóloga en Sonora que ya lo tropicalizó a nuestra población. Entonces, o sea, qué bueno. Sí, está súper padre, nada más hay que conseguir a esta, ¿no? O para que nos lo preste o no sé, algo podremos dar a cambio. Estas son las estrategias que les comentaba. Entonces podemos compensar, podemos sustituir, podemos reorganizar y reentrenar. Entonces les voy a decir las técnicas y ustedes me dicen en qué cajita lo ponemos. Si es en compensación, en sustitución, en reorganización o en reentrenamiento. Por ejemplo, el uso de una agenda para un paciente con TDA, ¿en dónde lo pondría? En la basura, ya sé, porque no quiero. Compensación, tal vez compensación. A ver, ¿quién dice compensación? Yo. Ok. O sea, si no la pierde, ¿quién dice sustitución? No, sustitución no. ¿Reorganización? Es que también. Yo digo que es en dos lados. ¿Y reentrenamiento? Y a China así de, no tocan. En realidad están sustituyendo. O sea, nadie le pegó. Pues. ¿Por qué? Porque les decía yo que si se reorganiza es rodear la lesión, es valernos de algo que ya está. Usar una agenda es como una cosa, como un apéndice de nosotros. Y eso sustituye una función. Por eso no funciona. Yeah. Entonces el TDA no le va a funcionar una agenda. ¿Qué le va a funcionar? Para que planee.
Ansiedad. alarmas o que le estén machacando todo La el tiempo, ansiedad. que no se va a olvidar, que no se va a olvidar, funcionan más estos pósters que ponemos pegados a las puertas, ¿no? Cuando va a salir de casa, en donde está el listado de las cosas que no puede olvidar. La cartera, las llaves, ver si cerró las llaves de la cocina, de la estufa, etcétera, etcétera. A que si se lo pones en una agenda, ¿por qué? Porque va a perder la agenda o la va a dejar guardada en la mochila. Si le pones un póster grandote en la puerta, lo tiene que ver sí o sí. Ya está muy guay si no lo ve, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otra cosa. Y ahí pone como todas sus cosas con las que se tiene que ir. Esto les funciona mucho, sobre todo a los varones. A las mujeres les funciona más como la parte auditiva, ¿no? O sea, ponerse la alarma o grabarse. Hay una paciente que yo tengo que su alarma, ¿no? Es la grabación de su voz repitiéndole qué es lo que se tiene que llevar para el siguiente día. ¿Qué te lleves? Ajá, casi, yo me lo imaginé así, ¿no? A ver, esto que no sé qué, no, pero no, o sea, lo puso como en una voz muy suave, ¿no? Como su propia voz muy suave, y entonces era el listado de las cosas, y yo dije, qué buena onda, ¿no? O sea, se tomó el tiempo de hacer semejante matajada para que no se le olviden cosas, pero pues no se le olvidan, o sea, finalmente le funcionó. Luego las alarmas también se nos van, ¿no? O sea, o pones la alarma y si no le pusiste el letrerito, ¿y para qué era esto? No me acuerdo para qué puse la alarma. Cuando dijo, o sea, las sustituciones de algo que no es, Que ya valió un mes. pero algo que ya estaba o algo que no estaba. No, pues es que siempre es algo. Algo que está. nunca ha estado, ¿no? Y la reorganización. La reorganización es agarrar los pedazos de lo que te quedó y ponerlos de otra forma para que sirva. Por ejemplo, una técnica de reorganización podría ser los Como acomodar las cosas. estas como reestructuras que hacen en la casa de los pacientes demenciados, ¿no? Ah, ok. Y que les ponen letreros o les ponen el código de colores, eso es reorganización. O en el control, que les tapan todos los números y solo les dejan como los de subir y ya. Exactamente, eso es reorganización. Ahora, los juegos que utilizamos, por ejemplo, en el servicio, que serán todos los juegos cognitivos de mesa, que son compensación, sustitución, reorganización o reentrenamiento. Es reentrenamiento. Y nos valemos un poco de la reorganización en algunos de ellos. Por eso funcionan, porque lo que estamos haciendo es volver a entrenar como la función perdida y de manera lúdica que no sea tan como aburrido, ¿no? Para el paciente. Entonces se centran, vean la imagen, se centran en la recuperación de la función a través del entrenamiento directo sobre el proceso disfuncional. Restauración y reentrenamiento es básicamente lo mismo. Son intervenciones diseñadas para la recuperación o mejoría del proceso cognitivo mediante la repetición de ejercicios y tareas, bajo el supuesto de que esta red neural implica en su ejecución que está siendo reentrenada. Y eso hace que se haga la parte de neuroplasticidad específicamente en el crecimiento axonal. Por eso les digo que hay que como rodear la lesión. Esto está comprobado, por ejemplo, con las tractografías. Entonces los meten a un proceso como que tenemos en el servicio, miden el basal y luego al final del proceso, 12 semanas después, 14 semanas después, vuelven a hacer el estudio para ver si el tracto se mejoró en algún punto. Luego la compensación es la optimización de alteraciones cognitivas, ¿no? Que supone más que la reorganización de procesos como la optimización de los mismos, ¿no? Entonces en compensación lo que vamos a hacer es que de alguna manera otro de los que están bien, ¿no? Sirva para el que está mal, como por ejemplo uno de compensación sería compensación casi siempre es como en la parte motora. Entonces si tiene un paciente con una espasticidad de un lado del cuerpo, entonces lo que compensa es la otra parte. O con lateralidad, ¿no? Por ejemplo, si era derecho, pues entonces entrenas lado izquierdo. Entrenas el otro. ¿Se acuerdan del abecedario mágico?
Ujú. Esos son ejercicios de compensación porque utilizan lateralidad cerebral. Ya después los que roten conmigo lo van a ver y si no lo traemos la próxima semana que hagamos la práctica. Otro de compensación es, ¿han visto pacientes con heminegligencia? Entonces, ¿qué hacen los pacientes con heminegligencia? Un campo está completamente abolido, ¿no? Está como si estuviera muerto. Entonces, ¿qué le hacemos al paciente para que logre ver toda la escena? ¿Cómo va a compensar esa parte? ¿Cómo se les ocurre? Moviendo las cosas. No, mande, pero Moviendo. tiene que hacer toda la expulsión de la cabeza, ¿no? Para acá o al revés. Entonces los hacemos, o sea, los enseñamos a que hagan esto, para que voltee pues, con el ojo bueno, básicamente, y vea toda la escena. Siempre les cuento la historia de cuando yo estaba en la maestría, vimos un paciente con heminegligencia porque se le murió la esposa, bueno, más bien se le perdió la esposa y no la encontraron. Y resulta que la esposa estaba muerta, ¿no? Vivió ahí unos días con la esposa muerta, ¿no? Porque pues, se murió, o sea, se infartó en el lado de la cama donde ella dormía y pues nunca la vio, ¿no? Y entonces le decía, es que huele feo, es que algo pasa, pero no la encuentra. Y la otra morra ya medio podrida, ¿no? Y hasta que llega la policía y le dice, pues ahí está su esposa, ¿no? Pues ¿dónde? No la ve. Entonces fue que le voltearon la cabeza y entonces vio a la esposa muerta. ¿Los han visto en vivo? ¿Tienes como en heminegligencia? ¿Nunca han visto uno? Caminan y se estrellan contra las puertas o las paredes porque no logran pasar de la parte donde no ven. O si les das algo y le pides que lo tome con la mano donde no está, no logran mover en la extremidad. Entonces, compensar es que hagas esto, ¿no? Y entonces le tienes que decir que con la mano, con el dedo, haga esto, ¿no? Porque no te va a creer. Entonces, en el momento en el que hace eso y se da cuenta que hay más cosas de ese lado, cuando dice, ah, ¿no? Entonces, sí, no estoy viendo todo. Son pacientes difíciles y tristes y muy pocos, ¿no? O sea, realmente no vemos muchas heminegligencias. Son interesantes. ¿Qué pasó, Jorge? Ya. Ok, ya. ¿Me tardé mucho en explicar? No. ¿O ya lo dije? Sí. Ok. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Segura? Y luego la sustitución, que se relaciona con una nueva forma de afrontar el déficit, como por ejemplo lo que pasaba con Stephen Hawking. Entonces, cuando las dos estrategias anteriores no son posibles, entonces ya tenemos que sustituirlo de alguna manera. Las sustituciones generalmente son en pacientes graves, que ya están muy mal, y entonces lo que utiliza son señales o dispositivos externos para minimizar la limitación. Bueno, ya quisiéramos todos tenerle el dinero de este hombre para que podamos sustituir en los pacientes, ¿no? Pero definitivamente los pacientes pues, no tienen acceso a eso. O es muy raro. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí, chicos, ya es la onda. Y continuamos la siguiente clase para que veamos un ejemplo de traumatismo craneoencefálico. Y la siguiente clase la vamos a ver allá abajo en rehabilitación para que veamos la práctica de esta clase. Ok. Entonces vamos a ver cómo rehabilitar entre nosotros mismos. Es en 2 semanas. Ay, sí, cierto. Hasta la otra clase. Hasta la otra semana. Resalto. ¿A qué hora te A las 2, 3, Nadie faltó de la lista. Pues hay varios, creo que está Hilda de control. A mí no me dio miedo. Yo me iba a sacrificar. ¿Sabes qué?